Listo. Otorgada la autorización, y ahora sí comienzo por saludarlos a todos. Qué gusto volver a ver a varios de ustedes, porque entre las semanas de paro, de reflexión, de marcha blanca y demás, había, creo, pasado varias semanas sin poder tener una asistencia como la que tenemos hoy día, así que eso me pone muy contento. He sabido también por algunas preguntas directas, pero también por el trabajo que están haciendo con los ayudantes, que varios han podido avanzar bastante bien con con la demanda, otros lamentablemente no tanto, pero ya bueno, ya están en la parte final, así que ojalá este fin de semana les sea productivo para poder terminarla y luego a los que vienen el ejercicio de contestación poder hacerlo lo mejor posible. Como les contaba, los pocos segundos que alcancé a hablar hace unos minutos, en las clases del lunes y el miércoles de esta semana, el mensaje Camila, no estar en disposición de los alumnos, solo saben que iba a clase en vivo para que se supiera. Las vamos a subir hoy día en la tarde, las clases del lunes y del miércoles, están grabadas, así que no se preocupen. Entonces, como les decía, las clases del lunes y miércoles empezamos a ver notificaciones. Y notificaciones es probablemente el corazón de disposiciones comunes a todo procedimiento. Y es muy difícil entender muchos de los cursos que siguen, o sobre todo la aplicación práctica de un procedimiento ordinario, sin entender notificaciones. Por eso es que la clase de hoy, al menos una parte, quiero dejarla con esta posibilidad de repasar notificaciones y a la vez darle una especie de ayuda a todos quienes hayan estudiado, ya sea porque vienen a la clase o repasar notificaciones por la vía de premiarlos a quienes saben. Entonces empecemos con notificaciones. Y el que conteste que sepa o que levante la mano, pero ¿qué son las notificaciones? Profe, ¿Sí? según lo que yo recuerdo, parece que me está sonando doble, disculpe. Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial. Perfecto, Yanina. Vamos con una décima. Repitamos esa definición para que nos quede clara a todos. ¿Qué son las notificaciones, Yanina? Perdón. La notificación es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una resolución judicial. Perfecto, es un acto jurídico procesal, eso es lo primero, y tiene un objeto muy concreto, que es poner en conocimiento de las partes el hecho de haberse dictado una resolución. Precisamente, una vez que terminemos notificaciones, vamos a estudiar las resoluciones. Pero ¿cuál entonces es la importancia mayor de las notificaciones? Isadora. Bueno, sonar como decir notificar, pero dar aviso de que se va a llevar a cabo una actuación de carácter legal. Tienes razón de que efectivamente una importancia de la notificación, y me gustó para no ocupar de nuevo la palabra notificar, es que por esa vía se le dio aviso a las partes del hecho de haberse dictado una resolución. Pero todavía hay algo que excede eso y que no está en la definición, que es quizás lo que le da una mayor importancia a las notificaciones. Profe, ¿puede ser que sin haberse notificado válidamente a las partes no se puede iniciar el litigio? Es cierto, Francisca, pero esto es una consecuencia de lo que estoy tratando de buscar yo. Que engloba lo que tú acabas de decir. ¿Yanina? Es que permite la materialización del principio de bilateralidad de la audiencia. De nuevo, eso es cierto, permite el principio de materialización, el principio de materializa el principio de bilateralidad de la audiencia, pero ¿por qué? Y que además que las resoluciones produzcan efectos. Perdón. Ahí, eso es lo que estaba esperando y ahí está la otra décima. Efectivamente, las resoluciones solo van a producir efecto desde el momento en que se notifican. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hoy día un juez dicta una resolución, pero esa resolución no ha sido legalmente notificada, esa resolución entonces todavía no va a producir efecto. Perdón, cuando estemos haciendo este ejercicio, traten de contestarme, Walter, porque algunos me mandaron mensajes directos, pero no lo alcanzo a ir viendo al mismo tiempo, entonces bacán que me manden mensaje directo o que manden al chat, pero para poder ser más justo, ojalá lo digan todos al mismo tiempo. Igual la respuesta no había estado hasta lo que dijo Yanina, esto de le da... permite que las resoluciones judiciales produzcan efectos. ¿Y alguien sabe en qué artículo del CPC está eso? En el 38.
Muy bien, Tomás, una décima para ti. ¿Tendrá el 38 a mano? O alguien que lo pueda buscar, porque este artículo es fundamental. ¿Lo leo, profe? Por favor. Artículo 38, título sexto de las notificaciones. Artículo 38. Las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. Perfecto. Si se fijan, las resoluciones solo producen efectos desde que se notifican. Eso es muy, muy importante y eso es la razón por la que estudiamos notificaciones. Pero agrega, salvo los casos expresamente regulados en la ley, ¿a alguien se le ocurre algún caso de alguna resolución que pueda producir efectos aún antes de su notificación? Isadora, ¿sí? Puede que me esté equivocando, pero creo que no, porque como se hace válida la actuación de ahí en adelante de la notificación, sería como complicado que algo tenga efecto antes de. Aunque imagino que como todo hay excepciones. Efectivamente, y hay una excepción que es bien particular en el sentido de que tiene sentido. ¿A alguien se le podrá ocurrir, si no se las digo yo, pero tratemos de... Piensen qué tipo de resolución podrá tener efecto aún antes de su notificación. ¿Saben? Digo saben, pero lamentablemente el curso no ha tenido la continuidad que quisieran, de modo que probablemente no. Lo que son las medidas precautorias. Profe, eso de, por Medidas cautelares, bien ejemplo, también Claudio. sí, Francisco, sí, perdón. así, no, lo que decían también en el chat de que son como las órdenes de alejamiento o medidas como para evitar conflicto antes del litigio, cosas así. Ya, bien. Y por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué medida cautelar se le ocurre a usted? Usted está en un juicio para recuperar plata. ¿Qué medida cautelar podrían querer pedirle al juez? ¿Isadora? No sé el nombre en general, pero como que no se utilice ese dinero, el monto que se está como litigando y se mantenga, como que la Perfecto, persona no pueda sacarlo. perfecto. Por ejemplo, eso se llama el embargo de las cuentas corrientes. Entonces yo sé que una persona tiene plata en una determinada cuenta corriente. Entonces yo le pido, juez, embargue esta cuenta corriente. Y si el juez la embarga, se le va a tener que notificar al banco y el banco entonces no va a poder dejar a esa persona sacar esa plata del banco. Pero imagínense si es que yo pido eso, el juez me lo concede y esa resolución se le notifica al demandado. ¿Qué va a hacer el demandado al segundo de enterarse de esa notificación? Ir a sacar toda la plata antes de Ir a, que se resuelva. exactamente, va a ir y va a sacar toda la plata antes de... eh, va a sacar toda la plata antes de que notifiquen al banco y entonces la medida finalmente va a servir de algo, de nada. Entonces, excepcionalmente uno puede pedir que respecto a determinadas casos, como por ejemplo pueden ser las medidas cautelares que se pueden ver frustradas en caso que la otra parte lo sepa, que se lleven a efecto aún antes de su notificación. Eso significa al juez que si se le autoriza, se entere primero el banco y luego se entere el demandado. ¿Significa eso que el demandado se infringió el principio de bilateralidad de la audiencia? No. ¿Por qué? Porque una vez que ya se llevó a efecto la medida, igual se va a notificar la resolución y a partir de ahí entonces va a tener plazo el demandado, por ejemplo, para poder impugnar esa resolución. Pero al menos ya se va a haber asegurado la eficiencia. Dicho eso, o dicho estas generalidades sobre la notificación, ¿qué me puede decir los distintos tipos de notificaciones que existen? Hola, profesor, ¿se escucha bien? Simón, sí, ahí te escuché. No sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que existen tres tipos de notificaciones. En primer A ver, lugar, Simón, ¿y cuáles la, serían? noti- la notificación personal, Ya. la notificación por cédula y la notificación personal en subsidio. Que nos quedan tres, nos quedan cuatro más, pero al menos por el intento va al punto de décima igual porque es correcto todo lo que dijiste. Entonces, Simón nos dice, tenemos la notificación personal en persona, la personal subsidiaria, eh, por, dijiste por cédula. Y En tengo en la cédula. siguiente lista a Pablo.
Está la notificación por avisos, la por el estado diario, la tácita, la ficta y las especiales. Excelente. Entonces ya con esto entre lo de Simón y Pablo completamos todos los tipos de notificaciones que existen. Entonces tenemos 7 tipos de notificaciones. Y vamos viendo o repasando cada uno. Cada uno. La notificación personal en persona, ¿en qué consiste? Pablo, sí. Perdón, Es la dame un que con- segundo, perdón, dame un segundo. Isadora, te veo con la mano levantada, pero no sé si es de antes o es de nuevo. Es de antes, lo siento. Ya, eso era lo que yo quería, pero no quería parecer como que no te di la mano, perdón. Ahora sí, Pablo. es la que consiste en entregar a la persona a la que se debe notificar la copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído cuando sea escrita. Perfecto. Va la segunda, y alguien que no sea Pablo, que me diga qué requisitos tiene, sobre todo desde el punto de vista de la hora y el día hábil para notificar esta notificación personal en persona. ¿En qué lugares se puede notificar? ¿Y qué Por días? ejemplo, profesor, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Claudio. Ah, no, Simón. Ahí ya no se Eh, escucha tan bien. ya, genial. Por ejemplo, tengo entendido que se debe efectuar en días y horas hábiles la notificación personal. En días y horas hábiles, sí, eso es correcto. Creo que fue Simón, ¿no? Sí, Ahí está Claudio de nuevo con la mano. ¿Y cuáles son esos días y horas hábiles que habían levantado la mano antes, Claudio? Los lugares y recintos de libre acceso público. Perfecto, lugares y recintos de libre acceso público. ¿Y a qué hora se puede hacer cuando sean en lugares y recintos de libre acceso público? A cualquier día y a cualquier hora. A cualquier día y a cualquier hora. Cualquier día. Profe, será de lunes a sábado entre las 8 y las 8. Bien, ahí Francisca terminó, damos uno, terminó de completar lo del día que es día hábil de lunes a sábado. Acordémonos que estos actos jurídicos procesales, y dame un segundo, Claudio, y retomamos la palabra, tienen que ser en horas días hábiles. Los días hábiles son de lunes a sábado. Las horas hábiles van a depender del lugar en el que se notifique. Entonces, si bien lo que dice Francisca es cierto respecto a cuáles son las horas hábiles por regla general, que son de 8 a 8, para el caso de la notificación personal en persona tenemos ciertas reglas específicas. Entonces, en el caso que nos decía Claudio, de horas, en caso que se notifique en lugares y recintos de libre acceso al público, se podrá efectuar a cualquier hora, causando la menor molestia posible. ¿Qué pasa en otros lugares? ¿A dónde más se puede notificar, Claudio? ¿Cómo así? ¿A dónde más se puede notificar personalmente en persona, además de lugares y recintos de libre acceso al público? Y termina Claudio y te doy la palabra a Yanina, que creo que la pediste también. Pero déjame seguir con Claudio. Sí, algo perdí con eso. Tenía noción la anterior, pero de esta no recuerdo. Ya, pero bueno, al menos avanzaste en algo y ya sabemos qué pasa si se notifican lugares y recintos de libre acceso al público. Yanina, habías levantado la mano. ¿A dónde más se puede notificar? Elaborado lugar donde pernocten notificado. Perfecto, y si se notifica en la morada o lugar donde pernocta, donde ejerce su industria, profesión u oficio, ¿a qué hora se puede notificar? Bueno, entre las 8 y las 20 horas. Y Y solamente días hábiles no una regla feriados. especial. Ah, dejé acordar. ¿Quién se verá esa regla especial si se notifica en la notificación personalmente en persona en la morada o lugar donde pernocta el notificado? Pablo. Profe, ¿no entre las 6 y 22 horas? Perfecto. En ese Sí. caso específico es entre las 6 y las 22 horas. Y finalmente, si se notificara, por ejemplo, en la oficina del secretario del tribunal, ahí sí es de 8 a 8. O sea, finalmente, si sumamos lo que nos dijo Claudio, lo que nos dijo Pablo, lo que nos dijo Francisca y lo que nos dijo Yanina, tenemos completo las horas hábiles para notificar. Pero más importante que eso, ¿qué resoluciones se deben notificar personalmente en persona? ¿Alguien sabe qué tipo de resoluciones se deben notificar personalmente en persona? Profe, ¿Sí? es que según lo que yo, por lo menos lo que yo repasé,
era que de lo que aparece en el artículo 47, inciso final del CPC. Ya, ¿y cuáles son esos casos? Que para notificar cualquier resolución estaban en la ley, lo que establecía la ley. Voy a revisarlo, profe. Ya, déjame darle por mientras la mano a Camila, la palabra a Camila. Profe, ¿me puede repetir un segundito la pregunta que hizo? Sí, sí, ¿cuáles eran los casos de que se deben notificar resoluciones personalmente? Puede ser también la notificación por cédula, ¿o no? Ese es otro tipo de notificación a la que vamos a hablar en un par de minutos más, pero antes de eso, cerremos esta materia de notificación personalmente en persona. Pablo. Profe, la primera notificación a las partes y las que la ley señala que tiene que notificarse a alguna persona para la validez de los actos en el artículo 47. Perfecto, entonces muy bien, Pablo, déjame solo una pregunta más para efectos de ganarse bien ganada la décima. Dijiste dos casos, el primero es la primera notificación a las partes, ¿cierto? Ujú. De la primera actuación, de la actuación judicial. Y acá mi pregunta ¿es necesario que esa primera resolución que se dicte en un juicio se notifique personalmente en persona a ambas partes, a demandante y demandado? No, al demandante se le notifica por el estado diario. Perfecto, muy bien ganado entonces la décima extra. Pero acá tenemos entonces el primer caso. Primer caso, cuando se inicia una actuación judicial o un proceso, y esto, acuérdense, los procesos no solo se pueden iniciar por vía de demanda, muchas veces se inician por vía de medidas prejudiciales, que ya las vamos a estudiar, ojalá este semestre, pero si no el siguiente en detalle. Pero lo importante es que la primera resolución que se dicte en un juicio se debe notificar de manera personalmente, en persona, al demandado. En cambio, respecto del demandante se notifica por el estado diario. El segundo caso que nos dijo Pablo de notificaciones que se deben hacer personalmente en persona son cuando la ley lo ordena para la validez de un acto. ¿Qué acto o qué ejemplo conocen de casos en que la ley ordene que para la validez de un acto se requiere la notificación personalmente en persona? Profe, habla perdón, de los testigos, los peritos. Ahí nos cambiamos a otra cosa todavía, Janina. Acá la pregunta es una pregunta más de derecho civil. Ah, ya. Que la ley nos dice, digo, ¿por qué derecho civil? Porque dice, se tiene que notificar personalmente en persona para la validez de un acto, y en general es el derecho civil el que nos pone los ejemplos de actos que requieren para su validez una notificación personal en persona. ¿Alguien conoce alguno de estos casos? Hay tres ejemplos típicos, que son la cesión de créditos nominativos, la notificación de títulos ejecutivos a herederos y la notificación de pago por consignación. Por razones sustantivas, digo, de derecho civil, estos casos se tienen que notificar personalmente en persona. Y nos quedan dos casos que se suelen decir que se deben notificar personalmente en persona. Primero, y perdonen que acabe insistiendo y tratando de esquematizar lo más posible, pero básicamente lo hago para ayudarlo a ustedes el día que tengamos el examen, porque estos son el tipo de preguntas que van a tener. Entonces, primero, la primera resolución que se dicte en un proceso judicial respecto al demandado tiene que notificarse personalmente en persona. La segunda, cuando la ley lo requiere para la validez de un acto. La tercera, cualquier resolución que expresamente ordene el juez, porque al ser el mecanismo de notificación más completo, el juez siempre puede ordenar que se notifique de manera personalmente en persona. Y existe un cuarto caso que también se debe notificar algo personalmente en persona. Veamos si alguien lo sabe. ¿Pablo? Profe, la resolución es para dar cumplimiento a la sentencia en contra del tercero. Efectivamente, esto no se termina de entender muy bien. He hecho una máquina, Pablo, hoy día para la décima extra, me gusta, así que ojalá todos aprovechen, ¿eh? Yo estoy anotando todo, así que después les voy a seguir el resumen. Pero cuando veamos cumplimiento, una vez que las sentencias se dictan, muchas veces tienen la etapa de ejecución. ¿Se acuerdan cuando habíamos jurisdicción y hablamos de esta fase eventual de cumplimiento? La fase eventual de cumplimiento, si se debe perseguir contra un tercero, a ese tercero se le debe notificar de manera personalmente en persona. ¿Y en qué se distingue la notificación personalmente en persona de la notificación personal subsidiaria? ¿Cuál será la diferencia?
¿Serán casos distintos? En algunos casos hay que notificar una resolución personalmente en persona y en otros casos una resolución personal de forma subsidiaria. Profe, Sí, Constanza. si no recuerdo mal, es cuando se va a notificar de forma personal al demandado, pero no se encontró en su domicilio, sino que se encontró a cualquier persona adulta que esté en este o en su trabajo y se notifica a esa persona. Y entonces déjame para ir tratando de precisar. Los casos que se tienen que notificar personalmente en persona y personalmente de forma subsidiaria, ¿serían los mismos o serían distintos? Tengo entendido que serían los mismos. Efectivamente, son los mismos. Y entonces la notificación personalmente subsidiaria procede cuando yo, debiendo notificar personalmente en persona, no lo logré y entonces notifico de manera personalmente subsidiaria. Pero para eso, tú decías algo que es cierto, pero que es más genérico que eso. Tú decías que tiene que haber una persona adulta que no sea la persona a la que se trata de notificar, ¿cierto? Sí. Pero en realidad eso digo es cierto, pero es un poco más genérico que eso. ¿Cuál es el requisito para que proceda la notificación personal subsidiaria? Que no se encuentre la persona que se quiere notificar. No se encuentre y algo más. No, eso que no sé. O Yo creo que lo vas a saber. Imagínate, te están demandando a ti, Constanza, pero el demandante en vez de poner tu dirección pone la de mi casa. Y entonces te vienen a buscar, yo salgo, persona adulta, y me pregunta el receptor, ¿está Constanza Silva? No, no está. ¿Te podrías notificar luego de forma personal subsidiaria en mi casa? sí. No, sería como un poco injusto, ¿no? Porque si te notifican finalmente en mi casa no habría ni una forma que tú te enteres de esa demanda. Claro, no corresponde. Ya, a ver si Francisca nos ayuda a complementar esto un poco más. Profe, tiene que ser en el lugar donde, o sea, tiene que estar la dirección o en el lugar donde habitualmente pernocta. O Ya, eso no. perfecto, eso es cierto, pero ¿cuál es cómo lo va a saber, entre comillas, el juez que ese es el lugar que va, que usualmente pernocta la persona? Mm, Bueno, o sea, lo que sale en el artículo 44 es que hay que comprobar como ciertas circunstancias con la debida certificación del ministro de Fe. Perfecto, Francisca. Entre las dos con Constanza, le voy a dar la décima, quería ser media para cada uno, pero entre las dos lo sacaron, así que bien, la felicito. Hay que certificar, no basta en el fondo con decir, oye, ¿está esta persona en la casa? No, no está. Tiene el receptor que certificar que ese sea su domicilio o morada, porque solo en la medida que certifique que ese es su domicilio o morada, luego va a poder ser cierto el hecho de que la notificación personal subsidiaria se va a hacer en el lugar y verdaderamente se va a enterar. Ahora, ¿cuántas veces tiene que ir el receptor antes de poder notificar de manera personal subsidiaria? Porque no basta con que yo vaya y diga, persona no, pues, practicar de inmediato. ¿Quiere ser una búsqueda de 2 días sin resultado? Ya tiene que ser una búsqueda de 2 días sin resultado. Y 2 días le agrega un apellido la ley. ¿Distintos? 2 días distintos. No entre Constanza y Francisca se complementaron perfecto. Efectivamente tiene que ir 2 días distintos. Si 2 días distintos no va, se permite la notificación personal subsidiaria. ¿Y cómo se hace la notificación personal subsidiaria? ¿Qué viene luego? Teníamos como en esta característica hace las búsquedas, que se denominan como búsquedas positivas, porque se certificó que la persona vivía ahí. ¿Y luego cómo se procede con la notificación personal subsidiaria? El tribunal ordena que se notifique, o sea, la notificación y entrega unas copias. Las copias señaladas en el artículo 40, a las personas adultas que se encuentran en el lugar. Lo que acaba de decir Francisca es correcto, era perfectamente correcto hasta el 30 de noviembre, o en realidad hasta hoy día, pero el 30 de noviembre se publicó una ley
que la vamos a estudiar la próxima semana con detalle, porque es una serie de modificaciones en materia de disposiciones comunes. Y una de esas modificaciones es relevante para estos efectos y que entra en vigencia el día 10 de diciembre. A ver si... Pablo bajó la mano, pensé que podía hacer que supiera cuál es la modificación relevante que hay en materia de notificación personal subsidiaria. Profe, ¿no es la esa de que hay que incluir los correos electrónicos? Esa es otra modificación, y es cierto porque ahora la notificación por correo electrónico va a pasar a ser un medio de notificación importante, pero para efectos de la notificación personal subsidiaria, y acá pueden abrir sus computadores, ocupar Google, tratar de buscar las minutas que andan dando vuelta para ver quién logra tener la décima, porque es una modificación, como les digo, muy relevante. Natalia. ¿No tiene relación con que ya no se necesita la orden del tribunal? Efectivamente, muy bien. Muy bien, hoy día, hasta hoy, cada vez que había las búsquedas positivas, yo tenía que pedirle al tribunal, mire, tribunal, dado que como consta en el certificado que subió el receptor, esta persona fue buscada en 2 días distintos sin haber sido habido y consta que vive ahí, solicito que se autorice a notificar por el artículo 44, y el juez entonces revisaba los estampados receptoriales y decía que sí, y uno como demandante perdía 2 semanas solo en esperar eso, entre que se presentaban los estampados, el escrito, salía la resolución, va el receptor de nuevo, por mientras te cobran y te cobran mal los receptores. Pero ahora, como bien dijo Natalia, ya no es necesario pedir autorización, de modo que el receptor, él mismo va a poder ir, y si certificó en 2 días distintos que vive la persona ahí, va a poder luego notificar personalmente de forma subsidiaria. Así que súper bien, Natalia. Y una última pregunta respecto a la notificación personal antes de seguir avanzando. Hemos dicho, y acá quizás ha sido culpa mía por no haber exigido esta precisión antes, que la notificación personal subsidiaria va a proceder en la medida que se certifique que la persona vive en la morada donde fueron, ¿cierto? O que trabaje en ese lugar. Pero además tiene que certificar algo más. ¿Qué será la cosa adicional, por decirlo de alguna manera, que tiene que certificar? ¿Sí, Pablo? La solicitud de la parte interesada al tribunal. No, pero estoy pensando ahora en particular desde el receptor, cuando hace su estampado y dice esta persona, ¿está Pablo que lo vengo a notificar? No, no está. ¿Vive acá? Sí. Pero a eso le falta algo más todavía, esa certificación. ¿Alguien sabrá qué más tiene que certificar? Profe, tiene que ver con que se tiene que especificar exactamente la materia y la causa, el juez que conoce de ella y las resoluciones que se notifican. Eso es parte de la información que se le tiene que notificar, pero no es algo que tenga que certificar ese minuto. Eso es cierto, Francisca, o sea, porque una de las cosas que se entrega es copia íntegra de la solicitud y de la resolución recaída en ella, y ahí aparece toda la información que tú acabas de decir. Pero yo les digo, para que proceda la notificación personal subsidiaria, todavía es necesario que se certifique algo más. ¿Tienes que certificar el expediente de búsqueda? Sí, exacto, las búsquedas, pero en esas búsquedas tienen que certificar no solo que vivía en el lugar al que fue, o que ejercía su profesión o empleo en ese lugar, sino algo más, que es muy importante. Voy a pensar en Franco Parisi de nuevo. Que no tenga arraigo o que no tenga como algún delito o algo así. No quise ir tan lejos. ¿Profesor? ¿Isadora? ¿Se encuentra en el país? Exactamente, va la décima, que se encuentra en el país. Entonces... Creo que había una posibilidad para las personas que están ausentes del país, no sé si en caso de notificación, pero... Perdón, creo que no te escuché lo último, Isadora. Que habían como casos que podían, no por notificación, de otra materia, como el que habíamos visto de personas ausentes del país. Entonces Sí. me imagino que los plazos se modifican ahí. Lo que pasa es que es importante que se certifique si la persona está... Denme un segundo que tengo una invitada especial a clase. Sí. Vamos a ver cómo se pone. Saluda. Vamos a presentar. Le presento a la Maya. Yo les dije que era probable que alguna clase llegara a presentarse, así que... Ya, súper. Así que hoy día tenemos compañía. Esperemos que se porte bien. Ay, qué linda. Qué linda, profe. Por fin la conozco, profe. Qué linda. Sí,
Sí, el año pasado era más chica. Oye, ¿qué pasó? Entonces me acompañaba más a clase. Este año ya está más grande. ¿Qué pasó? ¿Queréis participar, Maya? Sí, sí, entretenido derecho procesal. Ellos van a decir que no, pero te van a mentir, Maya. Entonces lo que les estaba contando era que efectivamente para poderse notificar de manera personalmente subsidiaria, hay que certificar que la persona no solo reside en ese lugar, sino que además se encuentra en Chile. Uno no puede notificar de manera personalmente subsidiaria a alguien que no se encuentre en Chile. ¿Cuál sería la vía normal, entonces, si uno quisiera notificar a Franco Parisi, por ejemplo, o a alguien que no vive en Chile? ¿Cómo lo podríamos hacer? Exhorto Exhorto internacional. Lo dijeron 3 personas al mismo tiempo, los 3 dijeron de manera correcta, así que muy bien, por exhorto internacional. Esa es la vía de notificar. Entonces, ahí yo pongo el domicilio que es fuera de Chile y luego se tramita el exhorto, y una vez me tocó tramitar un exhorto y es bastante, o sea, y toma su tiempo, así que hay que tener bastante paciencia. Dicho eso, sigamos entonces con los tipos de notificación. Notificación por cédula. ¿Qué es la notificación por cédula? Janina, creo que levantaste la mano. Sí, profe. Es la que consiste en la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio notificado, pero de Excelente. copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para la acertada inteligencia, o sea, para que se entienda lo que se está entregando, pero todo esto según el artículo 48 del CPC. Perfecto. Y solo para efectos de terminar y ya ganarse la décima absolutamente. Nos dijiste muy bien aquella que consiste en la entrega que hace el ministro de Fe. ¿Y quién es el ministro de Fe que notifica por cédula? Perdón, disculpe. ¿Cómo se llama ese ministro de Fe que va a hacer la notificación por cédula? Hoy no lo recuerdo. Tú tuviste perfecto en la definición, así que la décima va igual, pero a ver si Pablo por último te ayuda con ese nombre específico. Puede ser el receptor judicial o el notario si el receptor no existe en la comuna. Perfecto, exactamente. Él va a hacer las veces de una notificación, entonces, por cédula. Y pregunta, Janina dijo muy bien, esto se hace entonces en el domicilio del notificado. Y uno, en la primera actuación en juicio, ¿qué debe hacer las partes en su primera actuación en el juicio? La Maya está levantando la mano, pero yo me imagino que alguien también debe saber además de la Maya qué debe hacer cualquier persona en su primera presentación en el juicio. ¿Qué requisito va a tener que tener esa presentación? Me cambió un poco una materia que ya vieron antes, ¿ah? Para que no estén pensando en notificación. Si hoy día ustedes quieren demandar a alguien, ¿basta que comparezcan solo ustedes? Profe tiene que responder como positivamente la demanda y que su primera actuación no sea una medida dilatoria o algo así. No, correcto, Francisca, pero yo estoy pensando antes todavía. Ustedes quieren presentar la demanda. Y en ese escrito de demanda, o incluso el de contestación, ustedes van a tener que cumplir un requisito. Y que ese requisito, déjenme adelantarle, impide que ustedes puedan presentar una demanda por sí solos, pero permite que yo sí lo pueda hacer. ¿Cuál será esa diferencia? Que tiene que ver con la ley de comparecencia en juicio. No estoy segura, pero no será que hay que hacerlo con asesoría legal. Exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que una cosa tenía que ver con la capacidad de poder presentar demandas, pero otra tiene que ver con la capacidad de poder comparecer en juicio. Y si bien todos pueden presentar demandas, ya sea por sí o a través de su representante legal, no todos pueden comparecer en juicio, porque ¿quién puede comparecer en juicio en representación de otras personas? Un Mandatario. abogado habilitado para la profesión. Perfecto, Vicente. Los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Y entonces, eso hace que yo en mi primera presentación tenga que comparecer a través de un abogado habilitado por el ejercicio de la profesión. ¿Y cómo se llama la forma en que yo le voy a dar esa representación a ese abogado? Mandato judicial. Por mandato judicial. Bien, Vicente. Pero además del mandato, ¿qué más? Patrocinio y poder. Patrocinio y poder. Bien, Francisca. Sí,
Y entonces, para dar patrocinio, ¿cómo se da patrocinio? A través de la firma, apellidos, nombre y domicilio del abogado litigante, ¿cierto? Perfecto, Simón. Y entonces lo que vamos a tener al final del día es que en el proceso va a constar el domicilio del demandante o del demandado y va a constar también el domicilio de su abogado. Y cuando Janina nos decía que la notificación por cédula se hace dejando copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia en el domicilio del notificado, yo les pregunto, ¿cuál es ese domicilio? ¿El de la parte o el del abogado? El del abogado, ¿cierto? Bien, Constanza, exactamente. Entonces, cuando uno entra en un juicio, finalmente ya todos estos actos en que se va a tener que notificar a alguien, se entiende que se hacen válidamente en el domicilio del apoderado. Pero este domicilio tiene que tener un requisito, no puede ser en cualquier parte, sino que debe ser ¿dónde ese domicilio? En el territorio jurisdiccional del tribunal, ¿o no? Exactamente, dentro de los límites urbanos del territorio jurisdiccional del tribunal. Súper bien, Francisca, va la décima por eso. ¿Y qué pasa si no establece su domicilio dentro de los límites urbanos del territorio jurisdiccional del tribunal? ¿Cuál será la sanción? Se notifica por estado diario. Perfecto, perfecto, Pablo, se va a notificar por estado diario. Entonces, la notificación por cédula es muy importante y para que se logre hay que tener un domicilio establecido dentro de los límites urbanos, si no la sanción será que se notificará por estado diario. Dicho eso, y teniendo ya claro todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles son las resoluciones que deben notificarse por cédula? La sentencia definitiva de primera única instancia. Perfecto, muy bien, Tomás. ¿Qué pasa con la de segunda instancia? Porque me dijiste se deben notificar por cédula la sentencia definitiva de primera única instancia. Perfecto. Y para cerrar esa décima, ¿qué pasa con la de segunda instancia? Se puede notificar por estado diario. Perfecto, Janina. Comodín, le ayudaste de comodín a Tomás, así que va a la décima para lo que había dicho. Tomás, está correcto. Entonces, primer caso. ¿Estás motivada tú, Majin Buu? Entonces, primer caso tenemos. Primer caso, notificaciones de las sentencias definitivas de primera o única instancia se deben hacer por cédula. Mientras que las sentencias definitivas de segunda instancia se notifican por estado diario. ¿Qué otras resoluciones se deben notificar por cédula? Profe, Sí, la Francisca. resolución que ordena la comparecencia personal de las partes. Perfecto, Francisca. ¿Y cuál sería un ejemplo de esa resolución? Una conciliación. La que cita a las partes a conciliación, súper bien, porque ahí está ordenando la comparecencia personal de las partes. Cuando se ordena la comparecencia personal de las partes, por ejemplo, en una conciliación, ¿las partes están verdaderamente obligadas a ir? No necesariamente, porque la conciliación es como una medida para evitar el litigio. Exacto, y esto se relaciona con algo que vimos el semestre pasado, si no me equivoco, ya, que tiene que ver con las cargas procesales. En general, en derecho procesal, no estamos hablando tanto de obligaciones procesales que uno pueda coercitivamente imponerlas, sino muchas veces de cargas, que si no le hacen, hay cierta consecuencia negativa. Por ejemplo, si una de las partes no comparece a la conciliación se entenderá por ese solo hecho fracasada. Muy bien, entonces ya tenemos dos casos de resolución que deben notificarse por cédulas, las sentencias definitivas de primera o única instancia, las que ordenan la comparecencia personal de las partes. ¿Cuál más? En los casos que el tribunal lo ordene expresamente. Los tribunales los casos que el tribunal lo ordene expresamente, sí. Muy bien. ¿Qué más? La que ordena recibir la causa a prueba en el juicio. La que ordena recibir la causa a prueba en el juicio. Muy bien. También se debe notificar por cédula. Y nos queda un caso más. Si el proceso permanece sin tramitación por más de 6 meses. Perfecto. Si el proceso, Vicente acá, si el proceso permanece sin tramitación por más allá de 6 meses, entonces también se va a notificar de manera personalmente en persona o por cédula. ¿Profe? Perfecto. Y habíamos hablado antes también de la notificación por el estado diario. ¿Qué es el estado diario? ¿Qué es? Sí, perdón, denme un segundo que me está llamando
Mi señora, que si sabe que estoy haciendo en clase, debe ser por algo más o menos relevante. Perdón, denme un segundo. Perdón, ahora sí, Francisca. Profe, disculpe, pero ¿no había una más de las notificaciones por cédula que eran las que se practicaban a terceros que no son parte del juicio? ¿Y esa, esa es cierto y no la dijimos? No. Entonces, muy bien, Janine, te agradezco el complemento. Efectivamente, las que no son parte de los juicios, como pueden ser las citaciones a los testigos, también, o a los peritos cuando se designan, también son por cédula. Así que, gracias, Janina, no había advertido, pensé que la habíamos dicho. Así que, súper bien. Ahora sí, pasemos a la resolución por estado diario. Estaba Francisca que nos iba a explicar qué era el estado diario. Es un listado donde se señala que un determinado expediente se ha notificado una o más resoluciones y va a ser firmado por el secretario de abogado y por el conservador de marcas en causas no contenciosas. Tenemos entonces este listado con las resoluciones, ¿cierto?, que hacen de los tribunales, y que es una ficción legal, muy bien, Francisca, en virtud de la cual se entiende que todos se van a haber enterado del hecho. Y esta es la notificación por regla general, de modo que si no se dice nada, se entiende que se va a haber entendido notificado por el estado diario. Y finalmente, más allá de las notificaciones especiales, tenemos la notificación tácita. ¿Qué pasó, Majin Buu? La notificación tácita y la notificación ficta. ¿Alguien me podrá explicar la diferencia entre una y otra? Entre la notificación tácita y la notificación ficta. Sí, Pablo. La notificación tácita es la que opera en caso donde ha existido una notificación defectuosa y la ficta es donde la notificación ha sido declarada nula. Ya, a ver, bastante bien, pero vamos precisando un poco, porque dijiste la tácita es cuando ha existido una notificación defectuosa o bien no ha O existido suple la notificación. falta de notificación. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace la persona que no ha sido notificada o que ha sido notificada de manera defectuosa? Ha realizado actuaciones que significan conocimiento de la resolución. Y no Perfecto. tienen por objeto reclamar la falta o vicio de ella. Perfecto. Eso es en la notificación tácita. Vale decir, a mí no se me notificó la resolución que recibe la causa prueba, pero presento la lista de testigos. Obviamente, con eso me estoy dando notificado tácitamente de esa resolución. O se me notificó la primera actuación del juicio de una forma personal subsidiaria que no cumplía todos los requisitos, pero yo aún así comparezco a juicio sin alegar la nulidad. ¿Y en qué se diferencia entonces con la notificación ficta? ¿Qué hago yo en la notificación ficta en vez de darme por notificado tácitamente? Aquí la parte alega la nulidad de la notificación. Exactamente, va a alegar la nulidad de la notificación. ¿Y cuándo se va a entender notificado fictamente una persona? ¿Profe? Sí, perdón, alguien dijo profe, pero no alcancé a ver. Janina. Janina. Desde que se notifica válidamente la sentencia que declara la nulidad. Perfecto, efectivamente. Entonces, si yo alego la nulidad, finalmente una vez que se resuelve esa nulidad, sea que se va a entender notificado. Ahora, ¿qué pasa si me rechazan la nulidad? Por ejemplo, digo, oiga, fui el día 1, hoy día estamos a 3 de diciembre, pero supongamos que el día 1 me notificaron. Yo el día 2 alegué la nulidad de esa notificación y el día 3 el juez me rechaza la nulidad que yo presenté y dijo, usted estuvo bien notificado. ¿Cuándo se entiende que fui notificado? ¿El 1, el 2 o el 3? Profe, se supone que el 3, porque ahí ya está dada la sentencia y empieza a correr, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo con Francisca?
ya después de casi un año haciendo clases, ya deberían saber que cada vez que pregunto están todos de acuerdo, generalmente porque esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué no será lo que dice Francisca? ¿Por qué si me rechazan la nulidad, la fecha de notificación no será la del 3 de diciembre? Porque se entenderá que la primera vez que se entregó sí estaba válida, entonces sí estaba corriendo. Ahí sí, perfecto, perfecto, Francisca. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, piensan que cada vez que yo quisiera extender un plazo, presentaría una nulidad y digo, total, si me la rechazan, igual gané tiempo. Entonces, evidentemente la notificación ficta va a operar cuando la nulidad que yo presenté era efectiva, y entonces cuando se acoge la resolución en la que se reclamó la nulidad, ahí recién se entenderá notificada la persona. Entonces, con esto cerramos la materia de notificaciones, y este repaso que ojalá haya estado bien útil para ustedes, yo creo que lo fue. Y déjenme preguntarles si tienen alguna pregunta específica antes de poder avanzar. Si no hay preguntas, entonces antes de pasar a resoluciones, déjenme felicitar a Yanina, Tomás, Francisca, Simón, Pablo, Constanza, Francisca, una Francisca Ortiz, otra Francisca Pérez, Natalia, Isadora y Vicente, todos tienen al menos entre una y 6 décimas, así que después les mando el detalle. Así que muy bien, y insisto que ojalá que haya sido súper útil, pero creo que lo fue. Y de nuevo, cuando preparen su examen, prepárense pensando en interrogaciones como este tipo, porque estos son los exámenes orales que van a ver. Este es el tipo de preguntas que se hacen, porque es el tipo de materia que es necesario saber para conocer y demostrar que conocen disposiciones comunes. Sobre resoluciones judiciales, déjenme hablar un solo punto y seguimos la clase, en la clase del lunes. Las resoluciones judiciales están tratadas en el artículo 158 del CPC. Y son súper importantes de conocer más allá del detalle que veamos a partir de la clase del lunes, porque las resoluciones judiciales son de distintas naturalezas, y según cuál sea la naturaleza de esa resolución judicial, va a determinar los efectos que produce esa resolución judicial, así como los plazos para poder impugnarlas. No son los mismos los efectos de una sentencia definitiva que de una sentencia interlocutoria, que de un auto o de un decreto. Esos son los 4 tipos de resoluciones judiciales que existen: sentencias definitivas, interlocutorias, que veremos que existen de primer y segundo grado, autos y decretos. Cada una produce distintos efectos y cada una es impugnable a través de distintos requisitos, y por lo mismo conocerlos va a ser bien relevante. Lo más importante de las resoluciones, pensando en lo que uno quiere conseguir en un juicio, es obtener un pronunciamiento que tenga ¿qué efecto? ¿Se acuerdan? Esto lo veíamos en jurisdicción. ¿Cuál es el efecto que yo quiero buscar que tenga una resolución? Que produzca... Cosa juzgada. Que produzca cosa juzgada. Muy bien, Constanza. Y para que produzca cosa juzgada, siempre hablamos que una resolución debe encontrarse firme o ejecutoriada. Y entonces, ahora que veremos resoluciones, finalmente entenderemos qué significa que una resolución se encuentre firme o ejecutoriada y cuándo se va a producir este efecto de que una resolución se produzca firme o ejecutoriada, y sobre todo qué tipo de resoluciones van a poder llegar a producir ese efecto. Entonces, esta materia de resoluciones es muy esencial porque, de nuevo, es un cúmulo que permite entender el funcionamiento de todo el proceso judicial, particularmente el proceso civil, y que junto con notificaciones van a estar presentes en cualquiera de los procesales. Solo para efectos de poder coordinarnos, ¿alguien sabe hasta cuándo van a durar las clases de este primer semestre finalmente? Profe, la última información que tenemos es que es diciembre y que el 29 de enero terminan como se cierran las actas de nota, entonces supongo que en enero van a hacer los exámenes. Ya, es lo mismo entonces que creo yo. Yo se lo preguntaba porque idealmente en procesal 2 debiésemos haber visto disposiciones comunes a todos procedimientos, debiésemos haber visto incidentes y debiésemos haber visto medidas prejudiciales. Finalmente, lo único de todo eso que vamos a alcanzar a ver, que es la materia más relevante de las 3, por cierto, y la más larga, que es disposiciones comunes a todo procedimiento, y ojalá... No, yo creo que además debiésemos alcanzar a ver incidentes también, pero al menos de resoluciones judiciales
lo vemos la próxima clase, y en principio yo creo que, y déjeme abrir la palabra, esto me importa harto, creo que puede ser un poco más lento, pero a mí la clase de hoy me gustó mucho como forma de repaso, y quizás algo que podemos tratar de implementar en lo sucesivo es que las clases del lunes y el miércoles sean un poco más de avance de materia, clases más rápidas de alguna manera, y los viernes ir haciendo esos repasos, en la medida que lo hayan encontrado útil, si no no se justifica. Pero no sé si alguno tendrá alguna opinión. Excelente, asumo ese dedo para arriba como una opinión favorable. Ahora, una opinión de 29 es poco, pero... ¿Me escuchás o no? ¿Perdón? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Francisca. Ah, ya, no, es que le quería decir que me parece como súper bueno esta dinámica, más que por ejemplo el tema o sea, de los Kahoot, porque igual era súper entretenido y novedoso, pero me gustó más esta porque la encuentro, bueno, más dinámica, la encuentro como más directa, y lo otro es que de repente a mí me pillaba la tecnología así mal, porque me ponía muy nerviosa, entonces esto como que te hace entender, y en el fondo si es que se hace regularmente, va a ser como una motivación súper grande. No, eso lo encontré súper bueno. Súper, muy agradecido de ese feedback, y yo la verdad que quedé bien contento, creo. O sea, para uno como profesor a veces más entretenido hacer esto que pasar la materia, pero obviamente hay que pasar la materia para que esto tenga sentido. Y entonces la próxima clase yo creo que semana vamos a hacer lo mismo, lunes y martes, la clase lunes y miércoles terminamos de resoluciones, y los viernes lo repasamos. El único como favor que le iremos pidiendo es traten de ir estudiando también por su cuenta, cosa que nos permita ir sacándole el mayor provecho a las clases del viernes, porque en la medida que lo permita también vamos repasando para atrás, porque lo que queremos es que les vaya bien en el examen, y esto es súper útil para que les vaya bien en el examen, y así aprovechamos de ir repasando todas las materias. Entonces, si les parece, dejamos hasta acá hoy, ya, Maya. ¿Profe? Sí, Yanina. Una pequeña solicitud, no sé si se podrá, pero ¿habría posibilidades de repente enviar dentro de lo que es material algunos ejemplos o algunas sentencias donde nosotros podamos, o sea, por ejemplo, con respecto a las notificaciones, algunos ejemplos para que uno pudiera reconocer de repente cada una como material de apoyo? Ni un problema. En el PowerPoint que vimos y que se los vamos a subir hoy día junto con las clases pendientes, hay algún ejemplo en una notificación por cédula, pero no tengo ningún problema de poder traerles, ya sea a clase o en una ayudantía especial, otros ejemplos. ¿Sí? Que en notificación, la verdad, lo único que les podemos mostrar como ejemplo van a ser los estampados, que son los certificados que dejan los receptores de cómo hicieron la notificación, pero de nuevo, ni un problema en hacerlo, eso o cualquier otra cosa que vayan siéndoles útil. Lo más probable que hagamos, eso sí, para la próxima semana, entonces, lunes y miércoles, clase de resoluciones, viernes repasamos resoluciones, y aprovecharemos también de repasar alguna otra materia de la que hayamos visto en el semestre, porque al final, dado este proceso de paro, que igual se extendió por bastante tiempo, creo que ha pasado harto desde donde vimos la primera clase hasta ahora, entonces para poder darle un poco de continuidad, lo repasaremos, si les parece. Ya, profesor, gracias. Súper, eso, desearles un buen fin de semana, y nos vemos el lunes. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Yanina, si es que estás por ahí todavía. Sí. Te pido si me puedes mandar los links de las clases que grabaste esta semana para poder dejarlos subidos hoy en la tarde, porfa. Ya tengo solamente, el lunes yo no vine. No, yo sé, el miércoles hoy día tienes. Pero tengo la del miércoles y la que estamos... Sí, y el lunes la tiene Sebastián, así que estamos súper bien. Ya, profesor. Gracias. Te pasaste, Yanina, mil gracias. Ya, que estén todos bien, nos vemos. Nos vemos, profe, hasta luego. Chao, chao.